Saludos, mi nombre es Zuleima Correa. A continuación voy a presentar una práctica de laboratorio referente a las mezclas. Las mezclas es la unión de dos o más sustancias puras. Vamos a realizar esta práctica con la utilización de materiales caseros y sustancias que de igual manera sean utilizadas en nuestra vida diaria. No sin antes colocarme la bata de laboratorio, que es muy importante para trabajar en nuestras prácticas, debido que podemos evitar que se nos derramen sustancias directamente en nuestro vestuario y en la piel, ¿verdad? Vamos a hablar entonces y preparar diferentes mezclas, donde podamos ver los tipos de ellas. Por ejemplo, las mezclas se pueden clasificar según el criterio óptico en homogéneas. ¿Cuáles son las mezclas homogéneas? Son aquellas donde los componentes presentan una distribución regular de la misma. En nuestra vida diaria utilizamos mucho lo que es el refresco, los jugos, ¿verdad? Entonces son mezclas homogéneas. Vamos a hacer la preparación de una mezcla homogénea, en este caso una mezcla homogénea de un té listo. Vamos a agregar cierta cantidad de agua en un recipiente donde podemos observar, ¿verdad?, que el agua presenta un color, el agua es incolora, y luego le vamos a agregar el té listo. Vamos a agregarle cierta cantidad de té listo. Se lo agregamos y vamos a agitar para disolver el té listo en dicha mezcla. Esta mezcla se conoce como solución. ¿Por qué es una solución? Porque está formada por dos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Soluto y solvente. ¿Cuál es el soluto? El que está en menor cantidad, y el solvente, que se conoce como el agua, que es un solvente universal porque está en mayor cantidad. Ok, ya aquí tenemos una pequeña muestra, ¿verdad?, de la preparación de una mezcla homogénea. En este caso sería una solución que está formada por el té listo y el agua. Vamos ahora a hablar sobre las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas presentan una distribución irregular de sus componentes. Una distribución irregular de sus componentes. Por ejemplo, en este recipiente tenemos una mezcla de diferentes rocas de diferentes tamaños. Al nosotros agitarlo, aunque lo hagamos, ellas siempre van a presentar las mismas características físicas, ¿verdad?, iniciales. Entonces, por eso se dice que son unas mezclas heterogéneas, donde su distribución es irregular. Las mezclas se pueden clasificar según el tamaño de subdivisión de las partículas como coloides, ¿verdad? Los coloides son partículas diminutas, ¿verdad?, y las mezclas groseras, que son partículas de gran tamaño, ¿verdad?, como son en este caso. Podemos observar las rocas y las piedras, que son de diferentes tamaños. La podemos clasificar como unas mezclas groseras. También tenemos las suspensiones, que son visibles a simple vista. Estos tipos de mezclas, tanto las homogéneas como las heterogéneas, ellas están formadas por una serie de componentes, pero esos componentes los podemos separar de dicha mezcla. ¿Cómo los podemos separar? A través de procedimientos físicos y procedimientos mecánicos. Vamos a nombrar los procedimientos físicos, que son evaporación, destilación, congelación y licuación. Simplemente vamos a ejemplificar a través de las prácticas los procedimientos mecánicos. Por ejemplo, el procedimiento de imantación. El procedimiento de imantación consiste en la utilización, ¿verdad?, de un imán que, debido a sus propiedades de atracción, ¿verdad?,
podemos separar partículas que, metálicas que pueden ser atraídos hacia él. Por ejemplo, visualicemos desde este punto de vista que está un albañil laborando y accidentalmente se le cae cierta cantidad de clavos en la arena. Al albañil se le hace tedioso, ¿verdad? Se le hace tedioso recoger los clavos uno por uno, ¿verdad? Porque algunos se encuentran tapados en ella y se le hace difícil, pero él tiene un imán y con un dicho imán acerca el imán a la arena y fácilmente, de manera práctica y rápida, puede recuperar los clavitos que fueron caídos en la arena. Veamos. Entonces, de esta manera, ¿ya?, podemos observar cómo los clavos, ¿ya?, se unen al imán. Entonces, este es un método de separación de mezclas que es conocida como imantación. Esto es gracias a las propiedades de atracción del imán. Otra separación de mezcla es la separación a mano. ¿Quién no conoce el onoto, verdad? El onoto es muy utilizado en nuestra cocina. Por lo general, cuando se es granado el onoto, quedan partículas en él. Estas partículas las podemos separar. ¿De qué manera? A mano. Las separamos, vamos sacándole las partículas que tiene él allí, las más grandes, ¿verdad? Entonces las podemos hacer la separación a mano. Este tipo de separación es una separación mecánica. También tenemos otro tipo de separación de mezcla que es el tamizado. El tamizado, ¿verdad?, a través de una malla metálica se hacen pasar por sus poros ciertos sólidos. En este caso es una mezcla de sólidos de diferentes tamaños. Al hacer incidir la mezcla en la malla, va a pasar los sólidos de menor tamaño. Los sólidos de menor tamaño podemos observar cómo van cayendo allí, ¿verdad?, a medida que uno va agitando la malla, van cayendo las partículas más pequeñas, ¿verdad? Entonces, y nos va quedando las partículas de mayor tamaño. Hay algunos casos que hacen diferentes mallas, ¿verdad?, con diferentes tamaños de los orificios, para que en la parte superior vayan quedando los más grandes y a medida que vamos bajando van quedando las partículas de menor tamaño. Entonces, este proceso se conoce como tamizado. Este proceso es el tamizado. El tamizado, donde utilizamos una malla, como lo dije anteriormente, queda en la parte superior las partículas más grandes y quedan en el fondo las partículas más pequeñas. Es la separación de dos sólidos de diferentes tamaños, o de varios sólidos de diferentes tamaños. Repito, ese es el caso de el tamizado por corriente de aire o agua. Por lo general, por corriente de agua se agrega el agua y se arrastran las partículas más pequeñas, ¿verdad?, quedando siempre las más grandes. Y por aire vamos a ejemplificarlo nuevamente con el onoto. El onoto, al nosotros recibir el onoto en un recipiente, ¿verdad?, las partículas más pequeñas que están en el onoto, ellas caen en la parte de abajo, ¿verdad?, debido al efecto que tiene el aire en la medida que está cayendo. Entonces se repite varias veces, y las partículas más pequeñas caen al suelo o en la superficie que tengamos debajo de donde estemos haciendo este procedimiento. Entonces, esto se hace para eliminar las impurezas más pequeñas que están presentes en el onoto. Otro procedimiento mecánico de separación de mezcla es la sedimentación,
En la sedimentación podemos utilizar lo que es el agua, ¿verdad? Agua y arena. Agua, cierta cantidad de agua, y le agregamos cierta cantidad de arena. Vamos a agregarle cierta cantidad de arena. Entonces podemos agitar un poco para que... Luego de esto, vamos a colocarla a un lado y dejamos pasar un tiempo donde esta sustancia, lo que es la arena, ella se va a sedimentar en el fondo. Y después la podemos separar a través de otro procedimiento que es la decantación. Acá ya habíamos realizado el procedimiento para que se hiciera más rápido la demostración. Podemos observar que el líquido queda en la parte superior y en el fondo queda la parte sólida de la arena, que lo podemos separar, como dije anteriormente, a través del método de la decantación. Inclinamos el recipiente hacia otro recipiente, haciendo pasar la parte líquida hacia él, ¿verdad? Y donde nos va a quedar únicamente la arena. Entonces aquí tenemos, podemos decir, el procedimiento de sedimentación y decantación. Otro procedimiento que se ve en la separación de mezcla, otro procedimiento mecánico viene a ser la filtración. Mayormente, ¿verdad? En las mañanas, cuando preparamos el café, agregamos el café en el filtro de nuestra cafetera eléctrica. Colocamos el café en el filtro de nuestra cafetera eléctrica. A medida que va hirviendo el agua, él pasa a través del filtro, quedando allí el café sólido, ¿verdad? Y obteniendo nuestro sabroso café. De esta manera, por supuesto, ese es un proceso de separación de mezcla. Tenemos allí un proceso de separación de mezcla que se utiliza el filtro, y también tenemos otro proceso de separación de mezcla que lo utilizamos en nuestra cocina. ¿Cuál es ese proceso de separación de mezcla que utilizamos en nuestra cocina? Cuando nosotros preparamos nuestros espaguetis, ¿qué pasa con nuestros espaguetis? Cuando están en su punto, nosotros tenemos que no decimos vamos a filtrar los espaguetis, no, vamos a colarlo, ¿verdad? Pero ese viene a ser un proceso de filtración donde se separa un sólido de un líquido, ¿verdad? Entonces podemos ver, se le agrega, va cayendo el agua y va cayendo poco a poco, ¿verdad? En el colador que hace la función del filtro, ¿verdad? El espagueti. Entonces, de esta manera podemos contextualizar, ¿verdad?, los contenidos de la mezcla referente al uso o la aplicación que tienen en nuestra vida diaria. Espero que haya sido de agrado para ustedes mi pequeña exposición sobre esta práctica de laboratorio referente a las mezclas. Muchas gracias.